Deixem del món, permitiumos que ens presentem nuevamente, como Anonymous. Señoras y señores, bienvenidos nuevamente a este espacio de libertad. Todo el mundo pensó que esto no sería posible. Y hemos triunfado con creces. España se vuelca en una ola de manifestaciones reivindicando libertad e igualdad en frente de los llamados políticos. Estos hechos pasarán a la historia como la lucha de la verdadera democracia española. Hoy me gustaría ofreceros un inciso y una explicación sobre Anonymous y del antes y después de la democracia española. A la hora de explicarme, y explicar este tiempo que me ofrecéis, me he ido a la red, y ver gente anónima ofreciendo su opinión sobre las manifestaciones. Son miles de mensajes, y he entresacado aquellos que me parecían más importantes porque expresaban dudas, manifestaban opiniones, y me han ofrecido el pie para que yo pueda expresarme. Desde hace 20 años aproximadamente, han ido surgiendo una cantidad enorme de colectivos, que han intentado organizar a la gente, para que se defienda de los ataques que estaba padeciendo. Han intentado organizar a la gente en defensa de la naturaleza, en defensa del salario, en defensa del puesto de trabajo y un largo etcétera. Pero es curioso, que estos colectivos se han multiplicado en tan solo 20 años, al cual crea una agitación de organizaciones y de grupos, a partir que en el año 2008, Lehman Brothers, el banco americano quebró y envió la crisis que padecemos en la actualidad. La pregunta es la siguiente: ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Si hasta entonces, en España y otros países, los partidos políticos eran los cauces de representación. ¿Por qué esta agitación? Formularé una respuesta con una advertencia. Anonymous en su mayoría cree en sus propios ideales dada la diversidad porque somos profesores, taxistas, obreros, carpinteros, autónomos, jardineros, parados, estudiantes, jubilados. Y la lista sigue y sigue. Con ello yo y muchos votamos a partidos políticos, pero solo porque estamos de acuerdo con los planteamientos ideológicos y los valores que dicen defender. Pero de esa firmeza, en mi planteamiento, Anonymous en nuestra visión debemos decir que las fuerzas políticas han envejecido. Los partidos políticos son necesarios, siempre y cuando representen ideologías, tendencias, valores, ejemplos cara a la ciudadanía. A día de hoy tengo que decir, constato que, los partidos fundamentalmente, son puras máquinas electorales. Pero hay otra razón que estamos viendo estos días, todo el andamiaje montado durante la transición, se ha venido abajo, todo el andamiaje que consistió en que el poder económico, social y político del franquismo pasó la orilla del Jordán, se hizo demócrata, pero continuó mandando. No se notó, pero en estos momentos ya se nota, que se hizo una operación de cosmética, de aceite, en maquillaje. De ello que colectivos como Frente Cívico, Plataforma en Pie y 15M entre otros, nazcan con un propósito apolítico donde sus reivindicaciones son la igualdad, y el cierre de los partidos políticos. Estos colectivos parten de una filosofía que se formuló en un eslogan. Otro mundo es posible. Los de abajo contra los de arriba. Tanto ellos como Anonymous formamos parte en una corriente de contestación y búsqueda de alternativas. Somos de los nuestros, nosotros no nacemos con ninguna inclinación, ni competir, ni anular a los demás. No nacemos para vivir aislados. Abordando la respuesta a la primera pregunta, ¿por qué nacemos? El pueblo español está viviendo dos grandes decepciones. El pueblo español es un pueblo desilusionado. Y no de que la gente ha perdido la ilusión, sino que el pueblo fue presa de un ilusionismo. La primera gran decepción fue la europea. Hace exactamente 7 días, varios políticos de la Comisión Europea decían a la prensa que no entendían que había una ola de euroescepticismo en Europa, y que para combatirla se iban a reunir en un Consejo Europeo. Es decir, ellos constatan que la gente está molesta, desilusionada y en vez de preguntar las causas del por qué, se reúnen nuevamente. Saldrá un documento que volverá a rizar el rizo, de esos documentos obtusos y absurdos que hacen dentro de la Cámara. ¿Por qué no le preguntan a los griegos? ¿Por qué no le preguntan a los portugueses? ¿Por qué no le preguntan a los irlandeses? ¿Por qué no nos preguntan a los españoles? Pero esa pregunta siempre es molesta, y no la van a hacer. Pero ellos saben perfectamente que el ilusionismo hizo concebir esperanzas que no se han visto formadas. Un día, nos enteramos todos que el Tratado de Lisboa, que fue el inicio de esa gran Europa, habla de prohibir las prohibiciones de los paraísos fiscales. Otro día nos enteramos que el Tratado de Lisboa, se le obliga a los estados a comprar armamento, y que Grecia se entrampa, precisamente porque es el país de la Unión Europea que más gasto tiene en armamento en sentido porcentual.
Nos encontramos en una Unión Europea que ya no se parece nada a esos discursos, en el que el paro avanza, y donde ya no son 27 miembros, hay una señora, la canciller de hierro y el resto vamos sirviéndole y llevándole la cola. No es nada de los que ellos nos vendieron, es el hundimiento de un ideal. Es el hundimiento de algo, que muchas voces llevan mucho tiempo diciendo. No es bueno lo de Maastricht, el euro es un desastre, ese euro que a los españoles alegremente dijimos. Total 20 duros y eran 166 pesetas, y que tragamos como una mercancía fácil. Un euro en el cual no podemos convivir económicamente Alemania y España. Y no lo decimos nosotros, lo dicen premios Nobel de Economía, porque meterle la misma moneda única a alguien que exporta continuamente y las economías del sur receptoras es un absurdo. Esta fue la primera decepción. La segunda decepción fue cuando unos cuantos intelectuales, dada la crisis económica, dijeron que íbamos a salir de esta. Vamos a ver la posibilidad que el pueblo español se regenere. Pues bien, de pronto un día nos enteramos que la banca española, que era tan buena y que no debía, estaba infectada hasta los ojos de activos tóxicos, que incluso se debían de callar. De pronto nos enteramos un buen día que los ERES, las expulsiones de los trabajadores, se van a multiplicar. Nuevamente un buen día nos esperamos que empiezan a cerrar instituciones que financiaban a la gente, empresas como Cofidis, Cetelem entre otros que ofrecían créditos a pagar en no sé cuántos plazos. Se creó una burbuja inmobiliaria tremenda, al cual pinchó porque estas instituciones decían que se quedaron sin dinero. Megalomanías absurdas con grandes deudas y una corrupción con responsabilidades directamente de la clase política en toda la península. Y digo todo esto, la esencia de esta decepción es que los marcos legales tan alabados, tan manifestados por la sociedad, o se hace la Constitución. La Constitución es el documento que menos se cumple, no hay ni un solo artículo que no haya sido violado una y otra vez por los propios gobiernos. Esta Constitución no es cumplida ni por el rey de España, porque el artículo 61 de la Constitución debe jurarla y a día de hoy Juan Carlos I no ha jurado la Constitución. Hace poco se reformó la Constitución y solo modificado con los votos de los gobiernos del PSOE y PP con el artículo 135, que viene a decir lo siguiente, que para pagar la deuda es prioritario, que si no hay dinero para la escuela ni para hospitales, la prioridad es primero pagar la deuda a los bancos alemanes. Os dejaré un link en la descripción para que lo verifiquéis. Es decir, que estamos condenados a entregarnos a el adversario y anteponernos el yogal. Esto, en el siglo XIX cualquier parlamentario podría condenar a los gobiernos a favor de este artículo con cargos de alta traición. Por vender un país no son extracciones, España son los españoles y españolas. Los hombres, las mujeres, los niños, los ancianos, los ciudadanos. Vender un país a poderes extranjeros llamados mercados, llamados también bancos alemanes o franceses, esto hoy en impunidad es delito de alta traición. En España hay leyes, pero ya no hay Estado de Derecho, si es que hubo en algún momento. Estamos en un momento de extrema gravedad, señores. España tiene una deuda de 4 billones con B de euros. Eso no se puede pagar. Se pongan como se pongan, con rescates o no. Y los que más deben no son las instituciones de Estado, el 80% de la deuda la cargan los bancos, las empresas, y por último las familias. Esto ya no es lo más grave, sino que tenemos un 57% de paro juvenil. Este país dentro de unos años seguramente no exista, existirá su geografía, pero si dicen que van a dar un rescate, ¿quién lo va a poder pagar? No luchéis por vosotros, luchad por vuestro hijo o hija, que se vaya al extranjero. Bueno, es posible, pero no todos, que son la mayoría, tienen acceso a eso. ¿Dónde trabajarán cuando muráis, cuando las leyes biológicas se cumplan? ¿De qué va a vivir este país? Estamos asistiendo a la muerte de España. Y de todo lo dicho diréis, ¿qué podemos hacer? ¿Esperar? Bueno, puedes esperar como una cerilla que poco a poco se apaga, aprovechando hasta la última ráfaga de calor. ¿Hacemos votaciones? ¿Es que si mañana un gobierno sustituyera a otro, creéis que cambiaría algo? Pero si son la misma cara del mismo proyecto. ¿O podemos realzarnos como pueblo y uno a uno decirnos qué puedo hacer yo? ¿Dónde puedo ir? ¿Cómo puedo combatir? Es decir, no me resigno. Y con esto quiero ser claro, esta posición que dice, no me doblego porque no me da la gana doblegarme. Es la última rebeldía. Y esa es la respuesta mía y de todos los miembros de Anonymous, y porque somos mayoría, os pondré ejemplos. La respuesta la tenemos la mayoría. ¿Y quiénes somos la mayoría?
Parado mayoría, padres con niños y nietos en la casa mayoría, clases medias que creíais que estos problemas no os llegarían mayoría, gente que le han echado del trabajo y no pueden pagar la hipoteca mayoría, despedidas por quedar embarazadas mayoría y así hasta que lleguen al 95%. Pero no nos engañemos, la mayoría estamos divididos por culpa de idealismos de los diferentes colectivos. La respuesta es que dejemos nuestras diferencias y encontremos un punto de encuentro y miremos en qué podemos coincidir. Que vean que aunque tengamos diferentes ideologías, sociales, políticas e incluso religiosas, podamos centrarnos en coincidencias que seguro que las hay. Anonymous nació con estas convicciones y seguimos con ellas hasta el final. Nos manifestamos porque es nuestro derecho hacerlo, contra el poder hay que poner otro poder, por eso existimos. Siempre denunciaremos la injusticia, siempre estaremos apoyando la libertad con nuestras armas, con inteligencia, sin violencia alguna. Un especial reconocimiento a las plataformas que acudieron de forma pacífica a las manifestaciones de Madrid. Rajoy aplaude a toda la gente que no fue a manifestarse, que son la minoría. Anonymous os aplaude, y no solo a los que fuisteis a la manifestación y aguantasteis las cargas policiales, os aplaude a los que enviáis tweets de apoyo a los manifestantes, a los que escriben en su blog sobre las calamidades de la clase política, a todos los que ayudan a evitar el desahucio, a todos los policías nacionales que por sentido común renunciaron a su cargo, a todas las personas que quieren un mundo digno para todos. Somos Anonymous. Somos legión. Somos mayoría. No olvidamos. No perdonamos. Recordad. No estáis solos, luchemos juntos. El plan sigue. Únete.